Hoy nos toca el capítulo número 12 del libro de Números. Capítulo 12 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo: María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no habla más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, te apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos pecado, hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hacedor y acamparon en el desierto de Parán. Gloria a Dios, santo es tu nombre. Volvamos entonces al inicio. Aquí vemos, en el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cuando dicen que María y Aarón hablaron contra Moisés, ¿qué significa eso? Cuando una persona habla mal de otra, se llama murmuración. Cuando una persona está haciendo algo que no está bien y viene otra y empieza a criticarlo, a hablarle mal, eso es murmuración. Entonces aquí vemos que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita
que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Vamos a ver quién es esa mujer cusita. Recuerden que después de la muerte de Séfora, Moisés se casó con una mujer cusita. Entonces, esa mujer cusita, ¿por qué María y Aarón empiezan a hablar mal de Moisés, a murmurar en contra de él? Porque él se casó con una mujer cusita. Entonces, esa mujer cusita era descendiente de Cus. Cus era el hijo mayor de Can. ¿Se recuerdan quién era Can? Can era uno de los hijos de Noé. Uno de los hijos de Noé, quien vio la desnudez de su padre. Ustedes saben que esa descendencia de Can, que vio la desnudez de su padre, la descendencia de él, fue una descendencia terrible. Terrible. La descendencia de Can fue terrible. Entonces Cus venía siendo nieto de Noé. Entonces de Cus, los cusitas son descendientes de los africanos. En el Antiguo Testamento se utilizaban esos términos como Cus y cusita para referirse a esa región. Entonces para referirse a esa región, a la región africana. Entonces vemos, para que vean, ¿no? Que dice en Filipenses 2, 14, 15. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí dice, hace todo sin murmuración y contienda. Que Moisés hizo algo que no era aceptable para ellos, porque esa mujer cusita era descendiente, vamos a decir, de gente, Dios mío, que no era, vamos a decir que no era del pueblo de Dios. Como decir impíos, vamos a decir así. Los descendientes de los cusitas, de donde la descendencia de ella no era gente del pueblo de Dios. Cuando él la tomó por mujer, los hermanos de Aarón, que son María y Aarón, los hermanos de Moisés, perdón, comienzan a hablar mal de él, a criticarlo. Me imagino que porque tomó esa mujer y empiezan a hablar mal. Recuerda que hemos estado hablando de cuando uno habla mal, cuando murmura, critica. Entonces aquí dice, narra, de que Dios escuchó. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea, que acaso solamente por medio de Moisés es que Dios habla. Dios no utiliza más nadie. Él es el único hombre de Dios, es el único que le habla a Dios. O sea que a nosotros no nos habla Dios. Fíjense la actitud. Y dice, 3, y aquel varón Moisés era muy manso. O sea que ese no se alteraba por nada. Un hombre allí tranquilo, con el carácter allí, tranquilo, manso, sin ofenderse, sin alterarse. Pero recuerde que antes él no era así. Porque si nos miramos un poco al pasado, cuando él estaba en Egipto, Moisés, recuerde que él mató a un egipcio. Que por eso fue que él salió huyendo de allá de Egipto, para que no lo mataran, porque él venía de matar a un egipcio. O sea que su carácter no siempre fue así. Dios lo moldeó, lo procesó y miren el resultado de un proceso de parte de Dios. Miramos atrás, Moisés mató al egipcio. Mató a un egipcio.
O sea que ahí se iró, se alteró y mató al egipcio. Tuvo que huir, estuvo en el desierto, allá fue donde se casó, todo eso. Pero el Señor lo procesó allá, Dios lo procesó. Y ahora, después de tantos años, dice la palabra de Dios, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow. No solamente dice que era un hombre manso, sino que era más que todos, dice todos, no dice algunos, dice todos los hombres que había sobre la tierra. O sea que Dios había trabajado ese carácter fuertemente y lo trabajó. Y miren el resultado después que uno sale de un proceso de Dios, de un desierto, de ser procesado de parte de Dios. Porque los procesos no son para matar, los procesos es para cambiar, para transformar, para moldear, para preparar. Y el resultado siempre es una bendición. Después de un proceso, la persona ya no vuelve a ser la misma. Por eso es que la palabra de Dios dice que para entrar al reino de Dios tiene que pasar por muchas tribulaciones, o sea, por muchos procesos, por muchas tribulaciones. ¿Qué son los procesos? Aflicciones, situaciones negativas, situaciones que nos afectan. Entonces dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya no era así, pero fíjense qué pasó después del proceso. Mansito quedó. 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa. Fíjense, o sea que Moisés era un hombre de confianza para Dios, un hombre en quien él podía confiar. Dice: cara a cara hablaré con él, refiriéndose a Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Fíjense, o sea, un hombre de Dios como ser humano puede muchas veces tomar decisiones equivocadas, puede muchas veces cometer errores, pero no por eso deja de ser un hombre de Dios. ¿Qué sucede? Que viene Dios y trabaja esas áreas que necesitan ser transformadas. Dios los procesa, Dios trata con él y lo va moldeando, así como lo hace con cada uno de sus hijos. Pero lo que es inaceptable y lo que Dios no tolera es la murmuración, porque a fin de cuentas, en general, la murmuración es pecado. Bien sea en contra de un siervo de Dios, bien sea en contra de un hermano, de nuestro prójimo, la palabra de Dios condena la murmuración. Claro, y más cuando se trata de verdad de un siervo de Dios. Dice Filipenses 2, 14, 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, o sea, sin pleito, para que seáis irreprensibles y sencillos, o sea, para que nadie tenga de qué señalarle. Hijos de Dios sin mancha. Murmurando una persona se mancha, contamina su ropa, se mancha, porque es pecado. Murmurar es pecado. Cuando yo me pongo a hablar mal de mi prójimo, de mis hermanos, estoy pecando, porque eso es murmuración. Y eso cae maldición sobre mi vida, cae maldición sobre la persona que se ponga a murmurar. O sea que la opción nunca es hablar mal de la persona. Por eso que la Biblia dice: bendecid y no maldigáis. Habla bien y no hables mal. Por ejemplo, alguien hizo algo como Moisés.
Ellos se pusieron mal, empezaron a murmurar, porque él agarró una esposa, se casó con una cosita que no era del pueblo de Dios. O sea que tenían razón para hablar mal de él. Pero como la Biblia condena la murmuración, no es una opción hablar mal. Tú puedes hablar con la persona directamente o si fue algo muy terrible que hizo, o sea, si fue algo terrible, todo pecado es terrible, pero ¿de qué manera uno maneja eso? A través de la oración. Para uno ponerse a hablar mal del prójimo, uno ora. Padre, aquí está fulanito, sucedió esto y esto y aquello. Clamo tu misericordia, tu intervención, Señor. Te pido que tú trates con él, que tú quebraste su corazón. Y ahí uno comienza a orar a interceder. Eso es lo correcto delante del Señor. Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todas nuestras dificultades, todo. Dice la Biblia que lo pongamos delante del Señor. Todas nuestras cargas debemos de presentarlas delante de Dios, porque eligere su carga. Pero no es una opción hablar mal del prójimo. No es una opción criticar, murmurar. No es una opción. ¿Por qué? Porque eso lo condena la palabra de Dios, el Señor mismo. Cuando uno cae en eso, maldición cae sobre las personas. Maldición. Entonces tenemos que aprender que las murmuraciones, el hablar mal de nuestros prójimos, nuestros hermanos, de los siervos de Dios, las siervas de Dios, no es una opción. ¿Por qué? Porque es pecado. Usted quiere ver un cambio en los pastores, usted quiere ver un cambio en un líder. Claro, las cosas también se arreglan hablando. Orando, como quien dice, orando y con el mazo dando. O sea, orando y uno conversa también con el pastor, conversa y pues trata de arreglar las cosas también conversando. Pero nunca murmurar, nunca ponerse a criticar, a hablar mal del otro. ¿Por qué? Porque maldición cae sobre la persona, porque eso es pecado. Y Dios aborrece eso. Fíjense si no aborrece eso. ¿Qué pasó con María? Si del Señor. Entonces, 9. En el 8. Cara a cara hablaré con él, con Moisés, y no por figuras. Y se verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y Moisés era un hombre de Dios. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Qué representa la lepra en la palabra del Señor? La lepra representa pecado. Cuando alguien tenía lepra, el sacerdote lo examinaba y ya declaraban a la persona que tenía lepra, o bien sea la ropa, la casa, eso era signo de que era un castigo por el pecado. Aquí estamos viendo que por criticar, murmurar, ¿cuál fue el castigo? La lepra. O sea que la murmuración trae una lepra hoy en día espiritual. ¿Por qué? Porque es pecado. Espiritualmente la persona se contamina. ¿Con qué se contamina? Con espíritus. ¿Por qué? Porque está quebrantando la palabra. Porque la crítica, la murmuración, todo eso es pecado. La persona se contamina. Entonces aquí dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y en los tiempos bíblicos esto era terrible, porque la persona era menospreciada, era como que tenía que vivir ahí apartada, y eso era una humillación. Y el 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconocieron allí el pecado, el error. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés,
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, que igualito ya tuvo que cumplir con los ritos. Cuando la persona era declarada que tenía lepra, ella se excluía de la congregación, había que apartarla por 7 días. Y después de 7 días se verificaba si era lepra, si no era lepra. Todo eso lo hacía el sacerdote. Ahora, como el Señor, como Jehová, sí la iba a sanar porque él escuchó, o sea, como quien dice, respondió a lo que Moisés le pidió, que la sanara. Pero el Señor sí la iba a sanar, pero tenía que cumplir, tenía que estar apartada los 7 días que decía la ley. Sea echada fuera del campamento por 7 días, como dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? O sea, igualito tenía que pasar ella la vergüenza. Igualito tenía que pasar ella el rechazo. Lo que se siente un leproso cuando era apartado. Ella tenía que vivirlo, pasarlo. A pesar de que ya prácticamente ya la había perdonado, vamos a decir, porque la iba a sanar Dios, pero tenía que cumplir con la ley. Ahí los 7 días ahí de lepra, apartado. Entonces dice, respondió Moisés, Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a congregarse, a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Fíjense, ¿qué trae el pecado? ¿Qué trae la murmuración? Detenimiento. Aquí vemos que el pueblo tuvo que parar. Ellos estaban andando, caminando, porque recuerden que ellos iban a su tierra prometida, a la tierra de Canaán. Se presentó esta situación, una situación de pecado, donde Moisés y Aarón murmuraron, hablaron mal. Dios hizo que le saliera lepra a María por el pecado de la murmuración y la congregación tuvo que parar, porque ella tenía que estar allá fuera del campamento fluida por 7 días y no la podían abandonar allí. El pueblo tuvo que parar, o sea, se retrasó 7 días, esperando que se cumplieran los 7 días de la ley, del, del, del requisito de la persona que tenía lepra, para de que ella después volviera nuevamente al campamento. Pero esos 7 días el pueblo se detuvo. O sea, perdió 7 días de estar avanzando. Entonces, ¿qué trae eso? La murmuración, detenimiento en la persona. Y a veces uno no está, Dios mío, ¿qué me pasa? Siento todo como que estoy estancada. Veo como que no avanzo. Hago de todo, hago por aquí, por allá y nada se me da. Por aquí veo que está cerrado la cosa. Toco allá y también está cerrado por todas partes. Me siento como que, entonces hay que examinarse. Hay que examinarse si hay pecado de murmuración. Porque muchas veces en el pueblo de Dios, el hijo y la hija de Dios son muy ligeros de boca, de lengua, para hablar mal de alguien, para criticarlo, para murmurar, para señalarlo. Y estamos viendo que aquí Moisés se casó fue con una mujer cusita que no era del pueblo de Dios. O sea, que si es para hablar de alguien que de verdad hizo algo mal, la opción no es murmurar, la opción no es hablar mal de él. La opción es métase en ayuno, ora, interceda, para que Dios venga en ese asunto y vea cómo de la cosa. Para que Dios trate con el corazón de la persona y la persona cambie. Para que Dios trate con su carácter. Para que Dios quebrante su corazón si lo tiene duro. Esa es la manera. Métese en ayuno y oración y usted va a ver el cambio y la transformación. Pero nunca es una opción murmurar, criticar. Porque aparte, uno, que cuando se cae en murmuración y crítica y todas esas cosas, hay una contaminación, cae maldición en la persona que critica, que murmura y todas esas cosas. Aquí vemos que la persona se contamina, así como se contaminó María. Y segundo, ¿qué trae? Detenimiento.
El pueblo de Israel tuvo que pararse por 7 días. O sea, perdió 7 días. De estar avanzando, tuvo que pararse por ese pecado. Por María, tuvieron que esperar a María. Después María se reincorporó, entonces ya ahí sí tenían, ya podían avanzar. Entonces, trae maldición. La maldición puede ser enfermedad, cualquier cosa ahí puede en el cuerpo, porque la lepra era algo visible, algo que se veía porque era en la piel. O sea que ese tipo de maldiciones que caen por la murmuración, por estar a uno hablando, criticando del prójimo, del hermano, así sea verdad, trae enfermedades. Trae enfermedades. Y ahí vemos que son enfermedades de la piel. Entonces examínese, verifíquese, examínese y póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta con el Señor. Cuando usted vea algo malo, no critique, ore. Métase en ayuno y ore. Si usted lo que quiere es ver un cambio de parte de Dios, ore para que el Señor intervenga y restaure y sane, libere y haga todo lo que tenga que hacer, pero busque en oración. Pero nunca se ponga a criticar, a murmurar, a señalar, porque eso lo es penado por la palabra. Dios aborrece eso. Cuando se hace eso, ya se sabe, cae sobre la persona maldición. Y eso trae enfermedades, hasta de la piel. A María le cayó lepra, que era una enfermedad visible ante todo el mundo. Y eso humilla, eso da vergüenza. Porque los leprosos sentían eso. Que nadie, todo el mundo que lo miraba lo rechazaba. Todo el mundo se le quitaba de encima. Ahí mira un leproso. Ellos tenían que estar a tantos metros de distancia. Ellos no se podían pegar a la persona. A tantos metros de distancia porque no podían pegarle a la persona. Y todo el mundo el que miraba un leproso se le quitaba de encima. Se le despegaba lo que podía. Ellos tenían que estar así, vivían aparte del pueblo, para que vean lo terrible, lo humillante. Y muchos en el pueblo de Dios se caen en eso. Tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, con la boca, mucho cuidado. Entonces dice aquí, en el 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. O sea, hubo allí un detenimiento. Todo se detiene, porque son pecados y se abrió puerta. Abrió puerta, entraron allí maldiciones. ¿Qué son maldiciones? Espíritus, demonios. Son maldiciones. 16. Después el pueblo partió de Azeroth y acamparon en el desierto de Parán. Ahí sí, en el desierto de Parán. Ahí fue donde ellos pudieron avanzar. Después que arreglaron. Ok, cometí el error, me puse a criticar, me puse a murmurar todas esas cosas. Entró maldiciones allí, todo eso. Bueno, ponerse a cuenta con Dios. El Señor me trató conmigo, el Espíritu Santo, y bueno, me hizo ver que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Entonces yo me puse a cuenta con Dios. Me puse a cuenta con Dios y tengo que hacerme aparte de eso autoliberación. Porque cada vez que uno quebranta la palabra, ahí entra maldición. Y es liberación. Se pone a cuenta con Dios, como dice, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ya deje de murmurar. Ya hay que dejar de criticar, de murmurar, de señalar. Oremos, ayunemos por esas personas, para que Dios cambie, para que Dios transforme y todo se alinee a la palabra de Dios, pero que nunca sea una opción murmurar ni hablar mal. Nosotros los hijos ya de Dios tenemos que ser educados con eso. ¿A quién es el que más le interesa que uno caiga en eso? Al enemigo. Porque ahí entra él, feliz, contento. Cada vez que uno critica, cada vez que uno murmura. Y no importa si es cierto, si usted tiene la razón, estoy murmurando, criticando porque es una realidad, yo tengo la razón. Pero eso no da derecho, porque ya se quebranta la palabra. Por nada murmuréis, dice la palabra de Dios, por nada. Y cuando dice nada, es nada, nada. No hay un motivo para que uno murmure. Dice que por nada, por nada. Entonces, cuando murmuramos, ya sabemos que ahí levantamos la palabra y entra maldición. Entonces, tenemos que ponernos a cuenta con Dios.
por todas las veces que hemos murmurado, criticado, señalado. Y pedirle a Dios que seamos limpiados. Como dice la palabra también del Señor. Que quitemos de nosotros toda contaminación de carne y de espíritu. Que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque la carne y el espíritu se contaminan. Cuando tú escuchas, de repente yo no estoy murmurando, no estoy diciendo nada, pero usted está con una persona que la persona no tiene dominio en su lengua y empieza a hablar mal y a hablar de fulanito y el hermano y la otra y critica y murmura y que murmura. Usted no ha dicho ni una palabra, pero usted está prestando su oído. Usted se está contaminando. Porque peca es el que habla, pero también el que presta su oído para escuchar. Tenemos que aprender como hijos y hijas de Dios a hablar, a no aceptar el pecado. Mi hermanita, disculpe, mi hermanita, mire, yo sé que lo que usted está diciendo, pues puede ser que sí sea verdad, pero más, ¿sabe qué? ¿Cómo hacemos mejor? Si nosotros oramos e intercedemos, vamos a obtener mejores resultados. Porque recuerde que la murmuración, la crítica, eso es pecado. Eso es pecado. Para que usted no ofenda a Dios, no hablemos mal. Hágame el favor, no hablemos. Mejor vamos a orar por eso. Vamos a hacer una oración. Y usted ora por eso. No tiene que actuar de esa manera. Porque no voy a preferir que por pena yo me quede callada y escuche todo. Ya yo me estoy contaminando y estoy pecando. Estoy ofendiendo a Dios. O sea, por vergüenza de la otra persona, me estoy contaminando, ofendiendo a Dios y contaminándome. Entonces eso no puede ser. Tenemos que también enseñarle al prójimo a que eso es pecado. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos de cada corazón. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100%. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones por tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.